Muchas gracias por la invitación, por permitirme la posibilidad de conversar entre nosotros sobre los temas que nos movilizan, nos mueven, nos preocupan, nos entusiasman todos los días. Mientras traías estas cosas de la Biblia, yo pensaba, digo, qué recomendaciones impresionantes, ¿no? Pues no era de agronomía, pero era de agronomía, ¿no? Porque eso pasaba cuando se degradaban las tierras en la Mesopotamia. O sea, mientras eso sucedía, se destruían enormes territorios agrícolas, digamos, que donde floreció la agricultura y demás, a causa de la degradación de los suelos, de la erosión. O sea, evidentemente había una preocupación sobre los temas como los tenemos hoy. Tenía varios planes para la charla esta, pero cuando entré y vi el nombre de Marshall Mayer, a quien no pude conocer, no tuve el gusto de conocer, pero lo conozco por amigos, pensé que tenía que ser una charla dura, una charla abierta, una charla transparente, una charla a fondo, una charla sin anestesia. Por ahí venía pensando en cómo ser políticamente correcto, pero después, cuando entré acá, dije, tengo que ser yo, o tengo que ser lo que yo pienso y por lo que vivo y demás, y además lo que pienso también lo cambio, con lo cual vengo no solamente a contar lo que pienso, sino a también a aprender y a cambiar lo que sea necesario o lo que pueda cambiar. Entonces, esta es una charla que tengo preparada para mañana, tengo que dar una charla, pero que viene al caso, me parece que puede ser útil. Entonces, voy a tratar de aprovechar estos 20 minutos, 15 minutos de la manera más intensa posible. Y espero que esto funcione. Ahí está. La primera noticia es que hay vida artificial. Es decir, el año pasado se produjo vida por primera vez artificial. Se creó una bacteria en un tubo de ensayo o un Erlenmeyer, no sé en qué objeto de vidrio se creó. Esto, si bien se hablaba ya de que podía llegar a haber vida artificial, realmente abre el camino a pensar en que uno puede construir plantas o bacterias como construye un auto. Frente a esta situación, discutir o no sobre los transgénicos es algo como viejo, antiguo y de poco alcance, ¿no es cierto? Es decir, hay vida artificial. Uno puede construir la vida de acuerdo al interés que uno tenga, sin hacer juicio de valor sobre el interés. Estas son dos imágenes de... Este es un barco de científicos que están pescando genes en el mar. Los dos lugares donde hay más biodiversidad es en la tierra y en el mar. En un puñado de tierra hay más densidad de vida, o en un litro de agua hay más densidad de vida que en otra parte del planeta, digamos, cuando hablamos de términos cúbicos, ¿no es cierto? Entonces están extrayendo vida de distintos lugares para analizarla y para poder utilizar esa vida en la forma que el hombre considere que es más útil. Estas son fotos de laboratorios, aquí estos son de Argentina, donde aumenta la biodiversidad en los laboratorios. O sea, hay cada vez más concentración y más opciones de vida en los laboratorios. Se construye vida nueva a partir de la construcción de vida artificial. Plantas que resisten a la sequía, plantas que son como fábricas, como factorías, como biofactorías. Esto no es nuevo en la historia de la agricultura o del hombre. Este es el teosinte, que era el bisabuelo del maíz, y este es el maíz. Es una moneda de igual tamaño de cómo era la espiga del maíz original y cómo es la espiga de maíz hoy. A ver si esto está. Esta es la misma moneda que esta es la espiga de un maíz hoy, y esto era como era la espiga de un maíz de antes. Es decir, que el hombre ha ido haciendo una mejora, digamos, no, lo que nosotros hoy comemos o lo que nosotros vemos no es algo que estaba dado en la naturaleza de esta manera, sino que ha sido fruto de sucesivas mejoras.
¿Cómo ha aumentado la productividad del maíz desde el año 500 al año 2000? Es el aumento de productividad. Y esto es fruto de la mejora genética que ha tenido. Hasta acá no había ni siquiera transgénicos. Era mejora por métodos como llamamos tradicionales o de selección que el hombre ha ido seleccionando. Lo que hay ahora a partir de los transgénicos y la vida artificial, quizá esto sea explosivo en términos de productividad hacia arriba a niveles nunca imaginados. Una de las cosas que sacaron estos científicos del mar es una alga que fotosintetiza en las profundidades del mar, casi en la oscuridad. Tiene una eficiencia fotosintética de transformar luz en algo verde extraordinaria. Los han detectado ese conjunto de genes que le dan esa particularidad de eficiencia y los están probando en plantas de interés agronómico, digamos. Es decir, que están plantas que eran carbono 3 pueden ser carbono 4, o sea, para los ingenieros agrónomos, pero digamos, son plantas de extraordinaria eficiencia fotosintética que transforma luz, agua en productos, distintos productos. De tal manera que unas plantas, como las vimos hasta ahora, en el futuro probablemente la vamos a empezar a mirar en forma distinta. Van a ser siempre las mismas plantas, pero conceptualmente van a ser más parecidos a una fábrica que a un vegetal. Esas fábricas que no solamente van a producir alimentos, sino van a producir remedios o alimentos que curan, energía, enzimas, bioplásticos, tejidos, construcción, papel, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a reemplazar parte de la actividad que se daba en una industria con ladrillo y chimenea por los vegetales, que van a ser parte de ese trabajo. Estas fábricas no tienen chimeneas, no emiten dióxido de carbono, sino que lo consumen. Es decir, que ayudan con el tema de balance de efecto invernadero y usan energía solar, que es una energía renovable. No usan petróleo, no usan energía eléctrica. Es decir, son fábricas, desde mi punto de vista, o desde este punto de vista parcial, si queremos decirlo, mucho más limpias que las fábricas que vimos hasta ahora. Esto es la base de lo que algunos llamamos revolución industrial verde o nueva revolución industrial, porque cambia la eficiencia y la forma de hacer las cosas. Una de las bases sobre las cuales se sienta esta revolución industrial es en la siembra directa. La siembra directa es sembrar sin mover, sin labrar la tierra. Hasta ahora, sembrador y labrador eran sinónimos. Ahora, sembrador y labrador son enemigos. No es lo mismo. Decir que una persona es un labrador es alguien que mueve la tierra. Mover la tierra significa impacto de la gota de lluvia y erosión hídrica, impacto del viento, erosión eólica, degradación física de las tierras. La siembra directa ha resuelto en un 90%, 95% los problemas que teníamos hasta hace pocos años. Y desde mi punto de vista es un cambio de paradigma de la agricultura y el cambio más importante en los 5.000 años de agricultura. Porque por primera vez en la historia de la agricultura no gestionamos el deterioro, sino que gestionamos la mejora. Yo fui docente en la Universidad de Buenos Aires en manejo y conservación de suelos y fui formado para gestionar el deterioro. Es decir, era cuánta cantidad de suelo tolerábamos perder por erosión. Y había rangos, es decir, no más de 1 tonelada, no más de 2, que era lo permitido, porque eso pensamos. Ahora no solamente lo evitamos prácticamente en su totalidad, sino que entregamos suelos con más materia orgánica, con más biodiversidad, porque hemos medido que aumenta la vida en los suelos con siembra directa y prácticamente por primera vez también quizá en la historia de la humanidad, digamos, que le vamos a entregar a nuestros hijos suelos mejores de los que recibimos de nuestros padres. El otro punto tiene que ver con las semillas. La semilla que uno ve, en realidad, uno podría decir que es un chip, más que una semilla, donde está cargada de conocimientos e información. Información genética, que va a generar la planta, pero además la semilla va recubierta de organismos vivos, de microbiología, de inoculantes, que mejoran la salud de la planta y el funcionamiento posterior, de moléculas químicas que protegen esa planta de los enemigos, de eventos que le dan resistencia a la sequía, a la salinidad, etcétera, etcétera.
semilla más siembra directa. Y empiezan a utilizarse esas herramientas de captura de información a través de drones, a través de satélites, que permiten mirar a la agricultura desde otro lugar, y en lugar de gestionar la agricultura por potreros, gestionamos la agricultura por metro cuadrado. Nosotros hasta ahora tratábamos los potreros como una superficie única con un solo tratamiento, ahora tratamos cada metro cuadrado como una cosa diferente. La agricultura de precisión, que así se llama este paquete de tecnologías, es a la agronomía lo que el microscopio fue a la medicina. Con el microscopio le permitió a la medicina ver cosas que antes no se veían y por lo tanto actuar. Yo no soy médico, voy a guitarrear sobre el tema de médico, pero me imagino que debe haber sido así. Bueno, veo ahí qué es lo que hay una bacteria, hay un hongo, un virus, qué tipo de bacteria, y en todo caso ser mucho más preciso en el tratamiento posterior. La agricultura de precisión es lo mismo, nos va a permitir a los ingenieros agrónomos, a quien gestionemos esto, ser mucho más precisos en lo que hay que utilizar. Entonces, no vamos a utilizar agroquímicos donde no hay que utilizar, no vamos a usar fertilizante donde hay que usar, vamos a usar más donde corresponde, y entonces la relación insumo-producto y la eficiencia de transformación energética va a mejorar ostensiblemente el sistema. Todo esto va a estar integrado en plataformas de tecnología e información móviles, de tal manera de poder tomar decisiones en tiempo real y sin límite de distancia ni temporales, como lo dije. Estas convergencias de tecnologías, agricultura de precisión, siembra directa, semillas listas para usar, fitosanitarios, están basadas en otra convergencia tecnológica de la robótica, la electrónica, la metalmecánica, la biotecnología, la microbiología, la química, la nanotecnología. La nanotecnología, por ejemplo, hay productos herbicidas que vienen en cápsulas nanotecnológicas de liberación lenta. La química nueva es una química renovada. La industria química ha ido cambiando. Bueno, tengo un especialista al lado, digamos, pero antes usaban productos como clorados, fosforados, es decir, una serie, y se ha ido levantando la vara, digamos, en el tema del uso de los fitosanitarios a productos cada vez más amigables con el medio ambiente, o menos tóxicos, digamos así, porque todos los productos son tóxicos. Pero, digamos, se ha ido levantando la vara y hay innovaciones vinculadas con la química sobre productos derivados de las plantas, ¿no es cierto? La microbiología de última generación, que permite disminuir el uso de fertilizantes, la biotecnología, metalmecánica son las máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Todo este nuevo sistema que transcurre en distintas superficies fotosintéticas requieren una nueva capacidad de gestión que yo llamo la gestión de la fotosíntesis, de alguna manera. Y que junto con la gestión de los talentos, de los recursos, de las financiaciones, de lo financiero, constituye el paquete de cómo se gestiona este sistema. Algunos hablan, y ya es bastante usado el término de bioeconomía o revolución industrial verde y demás, y se refiere a esta situación. Esto permitiría que empecemos a construir ecosistemas mucho más racionales desde el punto de vista energético y desde el punto de vista medioambiental. Hoy estaba escuchando a usted que decía que siempre hay un impacto, y coincido totalmente con usted, digamos. El hombre siempre ha impactado sobre la naturaleza. Vuelvo a decir, supongo que la Biblia debería reflejar los problemas que tenía el hombre con la naturaleza en esos momentos, o sea que no es algo nuevo ni de la soja ni de los agroquímicos, sino que es algo que está vinculado con la acción del hombre. Creo que el conocimiento científico, la integración de conocimientos, de tecnología, nos da una nueva oportunidad de tener algo un poco más racional, y llamamos así, de una lógica de negocios que funciona con las leyes de la vida. Y de eso se trata, de alguna manera, este cambio, es decir, negocios que funcionan con la lógica de la vida. Negocios que no necesariamente necesitan tierra,
Estos son plantíos de tomates en hidroponía, robotizados. Estos casos, bueno, en Israel hay muchos, pero hay campos enormes, digamos, de gestión de la fotosíntesis sin tierra. Las algas producen 90 veces más proteína que la soja por hectárea y 30 veces más aceite que la soja por hectárea. La gestión de la fotosíntesis en las algas es impresionante. Además, se puede hacer con agua de mar preparada, se puede hacer con pocas cantidades de agua. De hecho, en Beersheba lo veíamos como parte del reciclado de aguas. Se puede transformar en combustibles, por supuesto. Pero también se puede hacer en la terraza de tu casa, la gestión de la fotosíntesis, la agricultura periurbana. Digamos, hay distintas. Se puede hacer en los montes y resignificar el tema del monte. Nosotros en las zonas, uno de los problemas graves que tenemos hoy, desde mi punto de vista, es la deforestación. Hay una ley de bosques y hay un ordenamiento territorial que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso obviamente no solamente está bien, sino que, digamos, el problema que tenemos hoy es que muchas veces no se cumple, o que se cumple parcialmente, o que se le dan distintas interpretaciones. El problema es cómo hacer ese monte sustentable, es decir, cómo generar en ese lugar, por supuesto hay partes que no se pueden tocar, pero en las partes que se pueden tocar, que sería lo amarillo, es cómo generar a través de sistemas silvopastoriles sistemas económicos sustentables que permitan a la gente que vive en ese lugar vivir dignamente. Porque si no lo logramos hacer, esa gente lo que hace es prefiere desmontar y que venga alguien que le haga soja. Entonces tenemos que buscar ecosistemas de negocios sustentables para los wichis, los com y demás, para que vivan con los frutos del monte, a través del uso de la madera, pero no para leña, sino para muebles vinculados con el comercio justo, digamos, y colocarlos a gran valor, digamos, para que eso les permita, y además que le permitan a estas comunidades sentirse orgullosas de su pasado, de su cultura, y que esa cultura les genere un valor también a ellos. Este proceso tecnológico puede ser nefasto desde el punto de vista social, como ya fueron las otras revoluciones industriales. Yo que soy tuitero y hablo de estos temas, tengo algunos que me matan a palos y me dicen: no te olvides de leer a Dickens, Grobo. Y tienen razón, o sea, la revolución industrial creó un dolor enorme en la sociedad, en las familias del campo que se destruyeron, que fueron a las ciudades a vivir en forma hacinada y demás. Todas estas revoluciones tecnológicas, si no van acompañadas de cambios en las formas de la organización, llamémoslo de alguna manera, pueden expresar lo peor de todas estas revoluciones tecnológicas. Desde mi punto de vista, hay cosas que son datos. O sea, nosotros no podemos cambiar la globalización, porque es un hecho. Nosotros podemos tomarla y vivirla de distintas maneras, o adaptarnos a vivirla de distintas maneras. Darle un sentido ético a la vida, a los negocios, a las conductas, a lo cotidiano. Pero yo no me creo, ni creo que en una sociedad como la Argentina, ni una parte de la sociedad argentina pueda cambiar el sentido de la globalización. Digamos, creo sí que se puede, de alguna manera, sí, buscar un sentido ético y organizarnos de una manera tal que el proceso sea inclusivo, que genere dignidad y que genere bienestar. Entonces, las formas en que nos organizamos son claves. No tanto importa el qué, sino el cómo. Y en eso hay, a partir de las tecnologías, múltiples formas de innovaciones en las organizaciones. Ya sean cuando hablo de organizaciones hablo de la empresa, hablo del Estado como una forma de organización, hablo de la sociedad civil como una forma de organización. Tenemos que prepararnos para estos cambios tecnológicos que vienen. La semana pasada estuve dando una conferencia que me invitó a la Universidad de Harvard, y mi compañero era el que inventó las impresoras 3D. Y pasó un video porque hace un mes hizo un auto 3D con una impresora 3D. Un auto, no un auto de juguete, un auto, se puede andar. Lo hizo con fibra de carbono, pero ahora
lo va a hacer con proteína de soja, con polímeros que salen de la glicerina de la soja. O sea, va a ser un auto de soja, impreso en su casa. Eso cambia la industria automotriz. No solamente puede ser un auto, puede ser un montón de cosas. Pero además es 10 veces más barato que los autos normales. Si la industria automotriz lo deja, no lo sé, vamos a ver, vamos a tener autos 10 veces más baratos y que lo vamos a poder diseñar. Y el valor no va a estar en la fábrica, sino en el diseñador del auto. O sea, el cerebro, la creatividad va a estar en quien lo diseña en la computadora, porque después esto es un proceso. La impresora es una cosa maravillosa, es una cosa que va y viene y va pulverizando partículas de plástico, en este caso de fibra de carbono, se va haciendo. Si las empresas no entienden este tiempo, si el Estado como forma de organización no entiende este tiempo, si la sociedad civil no entiende este tiempo, la tecnología puede expresar lo peor. Y ya lo está haciendo. Por eso hay cada vez más diferencia entre pobres y ricos. Una parte tiene que ver con el capital, como diría Piketty, digamos, por la acumulación de capital que lleva a tener más capital. Pero yo creo que básicamente las diferencias entre pobre y rico van a estar entre quien entiende la lógica de la tecnología y se adapta más rápido y quienes se quedan más retrasados. Entonces, para mí es clave que tengamos empresas, Estado, trabajadores, sociedad civil de este tiempo. Se necesita un nuevo liderazgo. O sea, no estamos preparados naturalmente, ni tampoco la educación formal nos prepara para esto. Me gusta el término de liderazgo y no líder. Creo que el liderazgo es un sistema donde habitan o cohabitan o trabajan en forma interdependiente gente de distintos talentos, que son parte de un equipo, con distintos roles. Esta forma de permitir el trabajo, ya termino, es fantástica, porque es inclusiva. Siempre me gusta la expresión, un tipo que es mudo, no tenía ninguna posibilidad de ser líder, porque no podía hablar, no podía comunicar. Ahora, un tipo que es mudo pero que tiene una cabeza estratégica extraordinaria, que generalmente es así, puede estar trabajando en equipo con uno que habla muy bien pero no tiene tan buena cabeza y ser parte de un equipo. O sea, es un sistema que incluye. Comentario final. Tengo un amigo que habla del tema de la ética y hace un tiempo escribí un artículo pensando sobre este tema, para pensarlo en términos criollos, digamos, o pueblerinos, si queremos. Así que lo coloco acá con el objeto de ponerlo a la consideración y la discusión de ustedes, que conocen más de temas de ética que yo. Defíname ética. Defíname ética, defíname valores, defíname bienestar. Se me ocurrió que una forma de definirlo es tomando en cuenta lo que dijo Amartya Sen sobre el tema de las capacidades en las personas. Que uno genera una sociedad de mayor bienestar si genera personas más libres, más autónomas, más emprendedoras, más empleables, más saludables, más solidarias. Esas son las capacidades de Amartya Sen para definir el bienestar, ¿no es cierto? Obviamente que el concepto de bienestar también es relativo. Hay sociedades que pueden pensar una cosa, pueden pensar otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que apuntar, para mí, a desarrollar estas capacidades en las personas. Para desarrollar eso se necesitan reglas de juego, se necesitan vínculos, forma en que la gente se relaciona y demás. Y los negocios están en función de eso. Si nosotros queremos cambiar las reglas de juego para que beneficien los negocios, o queremos cambiar el sentido o el propósito de las cosas para que beneficien los negocios, estamos a la inversa de lo que debería ser. Y en ese camino, por lo menos es el que yo me encuentro. Así que quiero decir que lo que lo hago pensando en eso. A lo mejor me equivoco. Ojalá que mucho o poco, no lo sé, pero eso es lo que me motiva todos los días. Bueno, muchas gracias.